últimamente no he dormido bien. Ayer por la noche volví a casa después de otro día de trabajo completamente normal, pero agotador, y retomé la misma rutina a la que me he acostumbrado con tanto cansancio durante años. Me duché, comí con lentitud una comida calentada en el microondas que apenas saboreé y me metí en la cama agotada. Pero a diferencia de tantas noches últimamente, no di vueltas en la cama durante largas horas sin dormir. A los pocos minutos de apoyar la cabeza en la almohada, me dormí profundamente. El sueño pareció comenzar en el instante en que cerré los ojos. Rodeada de oscuridad, me encontraba ante una mujer espectral. Un espectro pálido y cautivador, tan grotesco y sobrecogedor que no podía apartar la mirada, aunque su apariencia me aterrorizaba profundamente. Su cuerpo cadavérico era una composición demacrada de huesos delgados, extremidades marchitas y piel reseca como pergamino envejecido. El cruel toque de la muerte había destruido hacía mucho tiempo rasgos que, de alguna manera, sabía que eran objeto tanto de gran deseo como de amarga envidia antes de que la mujer diera su último aliento. En vida había poseído belleza, pero en su tumba no pudo escapar de la insensible caricia de la descomposición y del desfigurante estrago que le causó en la carne. Había dos cuencas huecas donde un par de ojos se habían marchitado, pero aún podía sentir su temible mirada clavada en mí. Era evidente que no le habían robado la capacidad de ver. Mechones frágiles de cabello fino y plateado caían sobre los hombros enmohecidos de un vestido negro reducido a ruinas por la podredumbre. Solo deseaba protegerme los ojos de la espantosa visión, apartarme del horror que tenía ante mí y correr tan rápido como pudiera hasta que mis piernas no me llevaran más lejos, pero en lugar de eso, permanecí inmóvil, indefenso. Solo podía observar, paralizado por un miedo más poderoso de lo que jamás hubiera creído posible, cómo la mujer abría su boca arrugada para revelar una lengua hinchada por la podredumbre y emitía un gemido lastimero de profundo e inconmensurable dolor. Oleada tras oleada de desesperación agonizante me invadió. Me vi envuelto en el dolor insoportable del espectro mientras se filtraba por mi carne y se mecía hasta la médula de mis huesos, hundiéndose en mi ser, envenenándome con su angustia hasta que me sentí dolorosamente frío y pesado como el plomo. Por favor, basta. Grité, desesperada por poner fin a nuestra aflicción compartida. Basta. Pero el espectro no tuvo piedad de mí y continuó emitiendo su lamento atormentado. Desperté empapado en sudor. Un rayo de luna se asomaba entre las cortinas cerradas mientras me incorporaba temblorosamente en la cama, sabiendo ya que no podría volver a dormirme. Encendí la televisión e intenté acomodarme, pero un dolor de cabeza incipiente había empezado a latir tras mis ojos y sentía las articulaciones como si estuvieran llenas de cristales rotos. Miré la televisión con desgana hasta que salió el sol, temiendo la hora inminente de empezar a prepararme para el largo turno que me esperaba. Aunque deseaba con todas mis fuerzas quedarme en la cama e intentar dormir a pesar del dolor que me carcomía el cuerpo, simplemente no podía permitirme faltar al trabajo. Me estaba preparando para irme cuando sonó mi teléfono. Bajé la vista y vi que llamaba Evan, un vecino con el que crecí y que aún vivía al lado de la casa de mi infancia. Terminé de servirme café en el termo y contesté. Hola, Evan. Hola, viejo amigo, espero no parecer grosero, pero ya me voy. ¿Te llamo esta noche? Esto no puede esperar, respondió, y su tono grave me hizo detenerme en seco. Me temo que tengo malas noticias. Un terrible presentimiento apretó su mano helada alrededor de mi corazón. ¿Qué pasa? Pregunté con aprensión, temeroso de cuál sería la respuesta. Evan suspiró. Me desperté hace unos minutos cuando oí las sirenas de la ambulancia afuera. Estaban ahí para tu papá. La fría inquietud en mi pecho cedió cuando mi corazón empezó a latir con fuerza. Me agarré a la encimera de la cocina para no caerme. Sentí calor, náuseas y mareos a la vez. ¿Sabes? Mi boca se esforzaba por articular las palabras. ¿Sabes qué pasó? Solo sé que lo llevaron al hospital. Sé que a tu padre siempre le ha costado encontrar su teléfono, así que sospeché que no te tenía en su lista de contactos de emergencia. Quería contarte lo que está pasando. Creo que necesitas venir aquí lo antes posible. No recuerdo mucho del resto de nuestra conversación. Mi propia voz sonaba desconocida y lejana mientras le agradecía a Evan su ayuda. Recuerdo vagamente que me aseguró que no había problema y que lamentaba ser él quien diera tan mala noticia antes de que colgara el teléfono y cogiera las llaves. El viaje de 1 hora a casa se me hizo mucho más largo. Temía no llegar a tiempo al hospital. Papá siempre había priorizado su salud, sobre todo al llegar a sus años dorados. Hacía ejercicio a diario, mantenía una dieta equilibrada y nunca lo había visto beber una gota de alcohol ni fumar un solo cigarrillo.
Que muriera tan repentinamente fue un shock terrible. Ya había experimentado un dolor repentino y devastador cuando mi madre murió atropellada por un conductor ebrio el verano que cumplí 13 años. Casi 2 décadas después, aún recuerdo cada línea sombría que se dibujó en el rostro bronceado del monitor del campamento aquella mañana lluviosa cuando me llamó a su oficina para decirme que volvería a casa ese día. Papá era la única familia que me quedaba, y la idea de no volver a verlo era devastadora. Durante muchos años habíamos sido solo nosotros dos. Sin él, estaría realmente sola en el mundo. Mis pies me llevaron a través de las puertas del hospital, por los pasillos y hasta un ascensor, hasta que finalmente llegué a la habitación de papá. Casi me desmoroné al verlo acostado en su cama. Mi padre parecía su propio fantasma, una frágil sombra del hombre que siempre me había parecido más grande que la vida. Le toqué la mano con suavidad. Sus párpados comenzaron a parpadear. «Papá», susurré suavemente. Aquí estoy. Papá abrió los ojos de golpe al oír mi voz. Aunque el movimiento pareció causarle un gran dolor, giró lentamente la cabeza para mirarme. «Hijo», dijo con voz áspera. «Gracias a Dios que estás aquí». Me llamó Evan, el de al lado. «Intenta descansar un poco. No voy a ir a ningún lado». «No. Hay algo que necesito decirte. Hablaremos de ello más tarde. Ahora mismo, lo único que importa es que tú...». ¡No!, protestó papá. A pesar de su fragilidad, su voz era sorprendentemente aguda e insistente. Era un tono que rara vez le había oído. «No hay tiempo que perder. Ya falta poco. No hables así, papá». Quise apretarle la mano, pero mi padre se veía tan débil que temía hacerle daño. «Todo va a salir bien». Le di a papá lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora, pero él solo negó con la cabeza con cansancio. «No, no lo es». Papá hizo una pausa para respirar con dificultad. «¿Tuviste un sueño anoche?» ¿Qué? ¿En serio?, insistió papá. «No solo un sueño, sino una pesadilla. Probablemente la peor que recuerdes haber tenido». Mi sonrisa se desvaneció. De repente, la habitación del hospital se sentía demasiado calurosa. El fuerte olor químico de la solución desinfectante se adhería a cada molécula del aire, se colaba por mis fosas nasales y bajaba por mi garganta al respirar, llenándome los pulmones con su olor concentrado y haciéndome sentir mal del estómago. Papá leyó mi expresión y dejó escapar un suspiro silencioso. Lo sabía. Aunque su voz se había debilitado, cargaba con el peso de la triste resignación. «No hay nada que hacer». Miré por encima del hombro, buscando con la mirada el pasillo que tenía detrás, buscando alguna bata blanca o uniforme de enfermera. No entendía lo que decía papá, solo sabía que algo profundamente inquietante estaba sucediendo. «Por favor, no tengas miedo, hijo. Por eso nunca te conté nada de esto, no quería asustarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto y que sería mejor que no lo supieras. Quizás fue un error». «Papá, ¿de qué carajos estás hablando?» «¿La viste?», susurró papá. «El fantasma de tu sueño». La misma mano fría que antes había agarrado mi corazón regresó para apretarme con su terrible agarre una vez más. «Nunca te dije, no tenías por qué», dijo papá. «No eres la primera persona que la ha visto. Ha aparecido en las pesadillas de nuestra familia durante décadas. Cuando un familiar está a punto de morir, alguno de nosotros sueña con ella. Por eso vino a ti. Tú y yo somos todo lo que queda», y mi hora se acerca rápidamente. Miré a mi padre con incredulidad. «Papá, lo siento, pero eso no es posible. Esas cosas no son reales». Eso fue casi exactamente lo que dije cuando tu abuelo me habló de ella. Yo tenía más o menos tu edad por aquel entonces. Dijo que la había visto en un sueño cuando era pequeño, la noche antes de que le dispararan a su madre durante un robo a mano armada en el restaurante donde atendía. No le creí, por supuesto. Su mente empezaba a fallar, se le confundían los recuerdos y decía un montón de cosas raras. Le dije con toda la delicadeza posible que los fantasmas y las premoniciones solo existen en la imaginación, y él me dijo que algún día descubriría lo equivocado que estaba. Y así fue, solo un par de años después, cuando tuve un sueño propio y papá sufrió su último infarto al día siguiente. Me sequé las gotas de sudor de la frente con el dorso de la manga y traté de tragar el nudo que tenía en la garganta. Si lo que dices es cierto, entonces eso significa que alguien habría sabido que la muerte se avecinaba cada vez que uno de nuestros familiares fallecía. Papá asintió solemnemente. Entonces, ¿por qué no advertir a todos los miembros de la familia y tratar de evitar que esto suceda? Eso no funciona.
¿Recuerdas el accidente de tu tía Ellen? Asentí. Varios meses después del funeral de mi abuelo, la tía Ellen, esposa del hermano de papá, sufrió una convulsión y se fracturó el cráneo al caerse. El tío Dean murió poco después de su muerte por complicaciones de la gripe. Dean me llamó en plena noche, presa del pánico y completamente fuera de sí. Había tenido el sueño, ¿sabes? Y sabía lo que significaba. Me dijo que no saliera de casa, que iba a hacer que Ellen llamara al trabajo y que se quedara en casa a su alcance en todo momento. Ella misma me llamó unas horas después y me dijo que mi hermano había perdido la cabeza por completo. Le dije que lo aguantara por hoy, que aún luchaba por asimilar la muerte de nuestro padre y que le aterrorizaba perder a alguien más, y le juré que si seguía actuando de forma irracional al día siguiente, iría yo mismo y lo haría entrar en razón. Aceptó a regañadientes. ¿Y luego qué? Colgó el teléfono, fue a ducharse y se golpeó la cabeza con el borde de la bañera. Nunca había tenido una convulsión. La autopsia detectó un tumor en el cerebro. Bueno, eso significa que era solo cuestión de tiempo para que algo así ocurriera. Por trágico que fuera, no tuvo nada que ver con una pesadilla. Quizás. Pero me acosté menos de un mes después y soñé con la mujer por segunda vez. Soltó un gemido horrible, recordé el horrible lamento de mi sueño y sentí que se me ponía la piel de gallina. Corrí por el pasillo a ver cómo estabas. Cuando vi que seguías durmiendo en tu cama, llamé a Dean. No contestó. Le dije a tu confundida madre que tenía que ir a ver cómo estaba y salí corriendo antes de que pudiera preguntar qué pasaba. Al llegar a su casa, aporreé la puerta antes de usar la llave de repuesto que estaba debajo del felpudo para entrar. Lo encontré tirado, desplomado, en la misma bañera donde se había caído su esposa. Se había quitado la vida. Fruncí el ceño, intentando comprender las palabras de papá. Pero me dijiste que el tío Dean estaba enfermo. Dijiste que tenía gripe, y por eso dejó de visitarnos antes de morir. Tu madre y yo pensábamos que eras demasiado joven para entenderlo. Mi hermano estaba tan desconsolado por la muerte de Ellen que apenas se levantaba de la cama. No comía, no podía dormir, se negaba a venir a quedarse con nosotros por mucho que se lo suplicara. Siempre me he arrepentido de no haber hecho lo suficiente para ayudarlo, igual que me he arrepentido de no haberte dicho la verdad sobre todo hace mucho tiempo. De repente me vino a la mente un pensamiento angustioso. ¿Papá, mamá sabía algo de esto? Apartó la mirada de mí. No hablábamos mucho de mamá, pero sabía que papá aún la extrañaba muchísimo. Nunca había sido el mismo desde que una visita nocturna a la tienda de la esquina cerca de casa la alejó de nosotros. ¿Tuviste un sueño antes de su accidente? Me incliné sobre la cama de papá y vi sus rasgos contorsionados en una mueca de dolor, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Me tambaleé hacia atrás tan rápido que casi tiré la silla. ¿Por qué no le avisaste? Grité. Lágrimas calientes de ira y devastación me picaron en las comisuras de los ojos. Sabías que algo iba a pasar. Podrías haberlo impedido. Lo intenté. Gritó papá. Habíamos estado discutiendo. Me quedé dormido y tuve el sueño, y al despertar encontré una nota suya. Escribió que iba a dar un paseo en coche para despejarse. Salté de la cama y di una vuelta buscándola. Fue entonces cuando vi los restos del coche Y. Papá contuvo un sollozo. Me hundí en la silla, completamente agotada por los acontecimientos del día. Entre la abrumadora cantidad de emociones que había experimentado en las últimas horas y el intenso olor a lejía en el aire, la migraña que me martilleaba el cráneo parecía intensificarse con cada respiración. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Pregunté en voz baja. Sobre mamá, sobre todo esto. Lo siento, susurró papá. Creí que te estaba protegiendo. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué nuestra familia? Me he hecho la misma pregunta. Papá solo me habló de ella una vez, y Dean dijo que él tampoco le contó mucho. Lo que papá sabía se lo llevó a la tumba. Lo único que puedo imaginar es que la respuesta tiene que ver con los rumores que oí de niño sobre un negocio en el que mi abuelo había estado involucrado. ¿Qué fue? Supuestamente trabajaba para un hogar infantil sin licencia que luego fue clausurado. Los métodos que usaban para conseguir bebés, bueno, eran crueles. Su táctica habitual era engañar a madres solteras con dificultades para que firmaran la custodia temporal de sus bebés al hogar hasta que se recuperaran, solo para darlos inmediatamente en adopción a familias adineradas en acuerdos clandestinos. A veces secuestraban bebés de familias pobres, haciéndose pasar por trabajadores sociales que ofrecían asistencia.
Y a veces, si una madre se resistía, hacían lo que fuera para separarla de su hijo. Se rumoreaba que el trabajo de mi abuelo era traer 4 bebés al mes. Trabajó en el hogar infantil durante casi 15 años. Creo que la raíz del tormento de nuestra familia se encuentra en algún lugar debajo de todo el dolor que causó. Parpadeé, desconcertada por la atroz revelación. Papá se había distanciado de la mayor parte de su familia de joven y rara vez los mencionaba cuando yo era pequeña. Ahora entendía por qué. ¿Estás diciendo que crees que estamos malditos? Digo que el duelo es una emoción poderosa, al igual que la rabia. Quizás ambos puedan perdurar mucho después de que una persona fallezca. Nos sentamos en silencio durante varios momentos antes de que volviera a hablar. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. ¿Se supone que debo quedarme aquí sentada, impotente, esperando a que mueras? Papá intentó tomarme la mano, pero se dio cuenta de que estaba demasiado débil para levantar la suya. No es tan sencillo, hijo. Su voz se había debilitado. Era evidente que nuestra conversación le había costado lo que le quedaba de fuerza. Pero dijiste que no había nada que nadie pudiera hacer. No te conté todo esto porque me estoy muriendo. Hijo, intento advertirte. No entiendo. No fueron los dolores en el pecho lo que me despertó esta mañana. Fue el sueño que tuve. Me quedé paralizado. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de algo terrible. Papá, ¿qué estás tratando de decir? El fantasma, susurró papá con los ojos llenos de tristeza. Yo también la vi.